Muy buenos días, tengan todos nuestros seguidores en Savage Consultores, siendo las 10:32 de la mañana del 17 de junio del año 2017, les mostraremos una aplicación de las listas y los diccionarios en el lenguaje de programación Python a través de un ejemplo concreto donde representaremos un polinomio primero como una lista, luego como un diccionario y finalmente calcularemos la derivada del polinomio representado como diccionario en el lenguaje de programación Python versión 2.7. Nosotros ya tenemos el código, vamos a abrirlo. Primero vamos a buscar un archivo en la carpeta estadística que se llama polinomio. Entre todos los que ven ustedes aquí disponibles, ya lo hemos encontrado, le damos clic en editar. Decimos que vamos a calcular la derivada de un polinomio representado como un diccionario, y aquí tenemos el polinomio representado como un diccionario. Pero primero que todo vamos a abrir el otro archivo que le coloqué el nombre de manera incorrecta. El primero que debimos de haber abierto fue este. Aquí representamos un polinomio como una lista y luego como un diccionario. Entonces, para representar el polinomio como una lista, decimos def p de x, siendo p el nombre de nuestro método y x el argumento que recibe, porque un polinomio lo evalúa en un número. Iniciamos s igual a 0, decimos que n igual a 101, porque vamos a trabajar con un polinomio de grado 100. Entonces, si el polinomio es de grado 100, tiene 101 elementos, tiene 101 coeficientes, para que me entiendan. Entonces nos creamos una lista que tiene 101 elementos y vamos a definir el polinomio de la siguiente manera. En la posición 0, o sea en el término independiente, el coeficiente es menos 0,5, y en el último término, es decir, el coeficiente que acompaña a x a la n, tenemos el coeficiente 2. Es decir, el polinomio que estamos representando es el siguiente: 0.5 más 2 que multiplica a x a la 100. Este polinomio es el que estamos representando acá. Entonces, recordamos que en las listas los elementos comienzan desde la posición 0, o sea que de la posición 0 hasta la posición 100 hay 101 elementos. Decimos que y vale 0, y mientras que y sea menor que 101, o sea que hasta que hayamos recorrido posición por posición, decimos que s es igual a lo que había en s más el coeficiente que está en la y posición multiplicado por x elevado a la y, y que la y va incrementándose de 1 en 1 y que retorne el valor de s. El valor de s es simplemente el polinomio evaluado en el punto x. Ahora vamos a hacer lo mismo, a representar este mismo polinomio, 0.5 más 2x a la 100, lo vamos a representar como un diccionario. Si lo representamos como un diccionario, entonces definimos p, le cambiamos de nombre, p guión bajo, pero recibe como argumento x. Decimos que s es igual a 0 y igual a 0. Creamos un diccionario inicialmente vacío. Decimos que mientras que y sea menor que 101, vamos a ir recorriendo posición por posición. Decimos que si estamos en la posición 0, es decir, donde va el término independiente, entonces x a la 0 va a ser igual al coeficiente, que sería menos 0.5. Recuerden lo que les indiqué acá. Luego decimos que si y es igual a 100, x a la 100, o sea el coeficiente que acompaña a x a la 100 es 2. Recuerden lo que les dije acá. Muy bien. En caso de que y sea diferente de 0 y al mismo tiempo diferente de 100, entonces haga lo siguiente: x elevado a la y va a ser igual a 0, porque los demás coeficientes son nulos. Por ejemplo, x a la 1, x a la 2, x a la 3, etcétera, son nulos porque miren que nuestro polinomio solamente es este. Eso significa que los demás coeficientes sean nulos. Por último, vamos a evaluar el polinomio en el punto x. Entonces, para eso decimos que s es igual a lo que había en s más el coeficiente. Esto significa el coeficiente que exista en la y posición multiplicado por x elevado a la y potencia.
Acto seguido iba aumentando de uno en uno para que el ciclo se vaya ejecutando, es decir, vamos a recorrer todo el diccionario y que retorne el valor de S. El valor de S es el polinomio evaluado en el punto X. Finalmente decimos que P evaluado en 1,05 con listas es igual a esto y evaluado con diccionarios es igual a esto, tienen que coincidir. Entonces vamos a guardar, voy entonces a copiar, voy a copiar la ruta donde nos encontramos, ¿sí o no? Entonces le di control C, luego le decimos aquí CLS, que es Clear Screen para limpiar la consola, luego CD, que es para cambiar directorio, Change Directory, y vamos a ejecutar el archivo escribiendo las palabras mágicas Python, el nombre del archivo y su extensión. Y nos dice que P evaluado en 1,05 con listas es 262,5025, etc. Y evaluado con diccionarios el mismo valor. Lo ejecutamos varias veces y siempre obtenemos el mismo valor. Vamos entonces a cambiar el punto en el cual estamos evaluando. Digamos que queremos evaluar en 0. Entonces si evaluamos en 0 nos tiene que dar menos un medio. ¿Por qué nos tiene que dar menos un medio? Revisemos, miramos aquí, mire que este es el polinomio, entonces si x vale 0, 0 a la 100 es 0 por 2 0, más un medio es un medio, pero aquí es menos un medio, perdón, menos un medio. Porque miren que estamos trabajando con menos un medio. ¿Sí ven? Muy bien. Excelente. Vamos a darle clic en guardar. Volvemos a ejecutar el ejercicio. Esta vez lo vamos a evaluar en 0. Momentico. No hemos hecho el cambio, solamente cambiamos aquí el texto. Tenemos que cambiar el valor. Aquí y acá. Entonces le damos clic en guardar. Volvemos. Ahora sí lo va a evaluar en 0. Y nos da exactamente el mismo valor. Perfecto, ahora vamos a ver una aplicación distinta. Vamos a calcular la derivada de un polinomio representado como un diccionario. Entonces cerramos este archivo y abrimos el otro que se llamaba derivada, ¿cierto? Vamos a ver, no, que se llamaba polinomio, el que abrimos al inicio del video. Entonces calculamos la derivada de un polinomio representado como un diccionario en Python versión 2.7. Entonces P va a ser el polinomio representado como un diccionario. Entonces aquí tenemos uno de ejemplo, por ejemplo el polinomio P1, el coeficiente en x a la 0 es 1, en x a la 1 es menos 1, en x a la 2 es 1, en x a la 3 es menos 1 y en x a las 4 es 1. Digamos que ese es un polinomio. Y podemos definir otro polinomio, uno más fácil, que en x a la 0, podemos colocarlo en el orden que queramos. Podemos decir que en x a la 2 el coeficiente sea 2, o sea 2x a la 2, o mejor dicho que sea 1, x a la 2 más 2x más 1, entonces más 2x, o sea que el coeficiente aquí sería 2 y el coeficiente del término independiente sería 1. Y aquí calcularíamos la derivada para el segundo polinomio. La derivada para el segundo polinomio, diff para el segundo polinomio. Entonces vamos a explicar qué hace diff. Diff es el polinomio representado como un diccionario y se recibe como argumento. Entonces iniciamos el contador en 1, n va a ser la longitud del polinomio representado como diccionario. Creamos un diccionario que va a ser la derivada, inicialmente vacío, y decimos que mientras i sea menor que n, vamos a ir llenando el diccionario. Cada entrada del diccionario va a ser igual a i por el valor que obtengamos en la posición iésima, es decir, el valor que yo almaceno aquí, que me está almacenando el coeficiente de la derivada, va a ser igual a i, el i en el que me encuentre, multiplicado por lo que haya en la posición xi, o sea el coeficiente. ¿Sí lo ven? Y va aumentando de 1 en 1 y que retornemos la derivada. Aquí como está,
tenemos dos polinomios representados como diccionarios y aquí calculamos la derivada del primero y la derivada del segundo. Yo voy a comentar este para que solamente veamos la derivada del segundo y que observen algo interesante. Yo le voy a dar clic en guardar, estamos en la misma ruta, solo que el archivo se llama polinomio, entonces cambiamos de nombre, sería polinomio y la extensión que es Python. Y la derivada es 2x más 2, efectivamente. ¿Cuál es el polinomio? Si lo escribimos aquí en palabras, voy a eliminar por acá esto. Si lo escribimos en palabras, sería p de x, o sea, nuestro polinomio sería igual a x a la 2 más 2x más 1, ¿sí o no? Eso implica que la derivada de ese polinomio va a ser igual a 2x más 2, ¿sí lo ven? O sea, yo acabo de hacer el cálculo manual y es exactamente lo que obtuve aquí al ejecutar el ejercicio. El coeficiente de x a la 1 es 2 y de x a la 0 es 2. Eso representado en palabras, o mejor dicho, en lenguaje matemático sería 2x más 2. Perfecto. Vamos a ejecutarlo una vez más para que vean que no hay trampa, que funciona perfectamente. Y vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué tal que cambiáramos de polinomio? En lugar de x a la 2 tuviéramos x a la 3, entonces la derivada de ese polinomio sería 3x a la 2 más 2, y los coeficientes hay que ingresarlos de una manera distinta. ¿Por qué? Porque el coeficiente de x a la 3 en este caso es 1, para x a la 2 no hay coeficiente, entonces ponemos un 0, para x a la 1 es 2 y para x a la 0 es 1, y la derivada nos tendría que dar 3x a la 2 más 2. Vamos a guardar, volvamos entonces a ejecutar y nos da efectivamente 3x a la 2 más 2 y el coeficiente de x a la 1 es 0. Perfecto, perfecto, muy bien. Miren que el coeficiente de x a la 1 es 0 en el caso de la derivada. Entonces, bueno, damas y caballeros, esperamos que este video haya sido de su interés y de su agrado. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en Savage Consultores en YouTube y a que contraten nuestros servicios vía WhatsApp en el siguiente celular, código de país 57, celular 311-710-3897. Entonces un feliz resto de día y muchos éxitos entonces para todos.